Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Brasil supera por primera vez desde el inicio de la pandemia las 2.800 muertes diarias por COVID. ¿Qué me dice usted del drama? Este gran gigante latinoamericano es actualmente, así le llaman muchos especialistas y prensa internacional, como el epicentro del coronavirus. Este es un problema que nos tiene muy complicado porque el coronavirus que nos tiene a nosotros bien, ¿no es cierto?, acorralados. Tenemos a Brasil, que es el país más grande de nuestro continente, muy cerca. Claro, no tenemos frontera exactamente, pero lo tenemos muy cerca, sabemos que hay muchos flujos. Hay una cepa, una variante brasilera, y lo que es más grave, se sabe que en Brasil hay un presidente que recién aparentemente está descubriendo que el COVID puede ser complicado y grave. Pero hay otro tema que nos interesa poner aquí en la mesa para partir. Uno que ocurrió anoche en el canal La Red, en Mentiras Verdaderas, porque una entrevista que dio el excomandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena. Bueno, de esta entrevista el gobierno cuestionó la entrevista en sí al comandante Ramiro, que, recordemos, cumple condena por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y además por el secuestro de Cristian Edwards. Durante la conversación, el excomandante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, justificó el asesinato de Guzmán, un senador que fue asesinado en ejercicio en democracia, no en la dictadura, en democracia, a principios de los 90. Bueno, Hernández Norambuena afirmó que fue justo desde el punto de vista ético de la organización matar de un balazo a una persona. Bueno, situación que no solo generó polémica por los dichos, sino que llamó la atención que la conversación se diera a través de Internet, desde el interior de la cárcel de alta seguridad, donde cumple condenas. En ese escenario, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que no es posible que una persona esté durante 2 horas en una entrevista sin que nadie se dé cuenta. Claro, Gendarmería ha dicho que vulneró los protocolos interno, que tienen esta tecnología a disposición para el uso habitual que podría tener en casos normales un preso con su familia o con un abogado, por ejemplo, pero no para dar entrevistas. Es decir, Gendarmería se defiende de ese punto de vista. El medio de comunicación, ese es mi parecer, hace lo que cualquier medio de comunicación quiere hacer con una entrevista exclusiva a un personaje de alto interés público. Por lo tanto, creo que criticar al medio de comunicación es agarrar el blanco. Por lo pronto, ¿no? Creo que cualquier medio le ofrece en esa entrevista la toma porque es de interés público saber qué piensa en este contexto. Bueno, a estas palabras se sumaron parlamentarios de la UDI que les solicitaron al gobierno la máxima investigación al respecto, y de Gendarmería, como les decía, que señalan que no cumplió el protocolo y probablemente tendrá una sanción, como cualquier interno que no cumple los protocolos establecidos. Vamos de inmediato a la mesa de conversación. ¿Qué es lo que sabemos del fútbol? Que tenemos campeón, que tenemos bicampeón, que tenemos tricampeón y que no tenemos... y que tenemos fecha para empezar, pero no tenemos jugadores disponibles para empezar el campeonato. ¿Por qué? Porque los jugadores están en paro. Y preguntémosle al presidente del CIFUB, mejor, Gamadiel García, ¿por qué es el paro? Los paros suelen ser reivindicaciones laborales, remuneración, algunos derechos o algunos apoyos laborales. Este caso es algo más distinto, tiene algo que ver con un reglamento. A ver, Gamadiel García, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Matías, muy buenas noches, gracias por el tiempo. Bueno, a tu pregunta te puedo decir que efectivamente esta paralización tiene que ver también con una reivindicación laboral, sobre todo. Claro, me refería a Gamadiel. Yo sé que en definitiva es laboral, que es lo que ustedes persiguen, pero suele ser, por ejemplo, por un bono, suele ser por una negociación colectiva, suele ser por aumentos salariales. Aquí es más indirecto lo laboral, pero sin duda que es una demanda laboral.
Sí, por supuesto, es un poco indirecto, pero creo que a la larga se entiende perfectamente nuestro punto. Se genera un círculo vicioso en lo laboral, el no tener competencia, limita las contrataciones, disminuye los sueldos en una categoría que no hay grandes ingresos y hoy también genera una incertidumbre tremenda entre ciertas familias y por supuesto que eso como sindicato y como futbolistas profesionales no lo podemos tolerar. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que efectivamente el torneo chileno en sus tres categorías tenga competencia, tenga ascensos y descensos que permitan una competencia efectiva. Gamadiel, yo sé que muchos de los que nos están viendo son, me incluyo, futboleros y más o menos entendemos de qué estás hablando, pero también invitemos a otras personas que les pueda interesar este problema social, porque el fútbol es eso, es el reflejo de nuestra sociedad, y expliquémosle con un poquito más con peras y manzanas, porque no todos tienen por qué estar al tanto, por ejemplo, que hay en Chile la primera, el eufemismo famoso de la primera B, que no sé quién lo inventó, que es una confusión. Después se pasa a la segunda. Cuando yo era chico era primera, segunda y tercera, pero ahora es primera, primera B y segunda. Esos tres, lo que han decretado los presidentes de los distintos equipos de fútbol profesional es que se produce como un muro ahí, y de ahí hacia abajo no hay ascenso ni subida, entonces no hay tiraje en la chimenea. ¿Es más o menos así? A ver, lo primero que hay que comentarle a la gente que no está muy al tanto de esto es que las decisiones las toman solamente 32 presidentes en el Consejo. Por lo tanto, quedan excluidos totalmente de voz y voto los presidentes de la segunda profesional. Con respecto a las decisiones que se toman en el Consejo, eso no por lo sabía. supuesto... Disculpa, Gamadiel, porque aquí, a mí con pera de manzana, toma las decisiones de primera y primera B. Exactamente. No los de la segunda. Para nada, de hecho no son ni siquiera invitados a los consejos, por lo tanto, de ahí nace la injusticia, y como tú bien lo señalas, un reflejo de nuestra sociedad más que claro en lo que está ocurriendo en el fútbol chileno. Ya, ¿y cuál fue la decisión que tomaron estos presidentes de primera y primera B que hace que ustedes levanten esta demanda a través de una paralización? A ver, hay una determinación con respecto a lo que ocurrió en el torneo 2019, en donde los presidentes acordaron en una reunión que nadie tuvo conocimiento, en una reunión que tampoco quedó en acta, que el torneo 2021 nuevamente iban a quedar 16 equipos en la primera, 16 equipos en primera B y los 2 equipos que corresponden a la segunda profesional. Pero para llegar a este número de equipos tenían que haber cierta cantidad de descensos y ascensos, que lamentablemente hoy día uno de los perjudicados es la segunda profesional, ya que no tiene ningún ascenso directo, por lo tanto perjudicada directamente, una categoría que como ustedes saben es la única categoría del fútbol chileno que no tiene ingresos económicos de la televisión, tiene límites de edad y por supuesto también tiene un límite económico para gastos, por lo tanto que ellos tengan que competir con un equipo de la primera B, el ascenso, este medio cupo que se le está dando, es algo totalmente ilógico, injusto y por supuesto que no va para nada con lo que nosotros queremos en la competencia. Hay medio cupo para subir de la segunda a la primera B. O sea, el que gana la segunda división va a un partido definitorio, me imagino, con el último de la primera B. Eso es, ¿no? Exactamente. Entonces no hay tiraje para los de la segunda. Estás un año completo compitiendo por nada, porque en realidad el equipo que es campeón debería tener un premio, el mérito deportivo generalmente trae un premio. Claro. Lamentablemente en Chile no se está dando de esa manera. Y también tenemos una situación similar en la primera B, en donde la primera B tiene un cupo y medio, por lo tanto, una institución sube directamente, que sería el campeón, y el segundo lugar también tendría que disputar ese medio cupo con un equipo de la primera. O sea, esto es una pirámide invertida. Los que están en primera de alguna manera generan un abuso con los que están en primera B, y los que están en primera B con los que están en segunda. Y de ahí para abajo, ¿qué hablar? Considerando que los votos de la primera división o de los presidentes que están en primera división valen por dos, claro. Por supuesto que se genera esta pirámide que tú bien comentas. Y cuéntame, ¿cuál es la actitud de esos clubes los equipos ascensores, esos que suben y bajan, cuando están en primera B y tienen un solo voto, defienden a los de primera B y cuando suben a la primera A se dan vuelta la chaqueta y votan como los grandes equipos? ¿O no me refiero a equipos grandes, como equipos que han sido siempre de primera? ¿O no?
¿Cuál es la actitud de ellos? A ver, yo creo que aquí todos se han dado cuenta que efectivamente hay algo injusto. Por lo tanto, en este acuerdo que, como te comentaba, no está ni siquiera en un acta de directorio, muchos equipos hoy día han manifestado públicamente que no votaron considerando todo lo que podía causar esta decisión. Por lo tanto, esos equipos que, como tú señalas, generalmente están arriba y abajo, son los equipos que más entienden lo que está ocurriendo en la segunda profesional. Son equipos que también están propensos a poder bajar a esa categoría, por lo tanto, lo que se busca a la larga como sindicato es que efectivamente esta categoría tenga una estandarización, tenga un apoyo económico, tenga auspiciadores, tenga un fondo solidario y que los presidentes definitivamente, espero que en un corto plazo, tengan voz y voto también en los consejos de presidentes. Ahora, lo que ustedes están haciendo, básicamente, si lo entiendo, es que los futbolistas que están en la primera A son solidarios con los de la primera B y la B, ¿no es cierto? Es para cuando les toque a ellos eventualmente bajar de categoría o vayan teniendo más edad y vayan jugando en la B o en la segunda, es que tenga más atractivo los otros campeonatos para que haya más mercado. Por supuesto, porque esta falta de competitividad, como te decía, afecta de una u otra manera a la industria. ¿Y por qué afecta a la industria? Porque, lógicamente, si tú tienes una mala temporada, bajas de categoría, vas a tener otras situaciones que se generan estando en una categoría inferior y que no tienen las mismas fortalezas que la categoría de arriba. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es que estas categorías primero tengan una estandarización. Ya. Esa estandarización va a tener un círculo virtuoso que va a ser círculo virtuoso por contrataciones, de competencia, de no querer bajar, porque muchas veces hay equipos que se mantienen en una categoría con el mínimo esfuerzo. Por lo tanto, eso es lo que buscamos. O sea, buscamos que la competencia sea real y que efectivamente estos equipos tengan la posibilidad de subir a la división que viene. Me queda un minutito, Gamadiel, y quiero hacerte dos preguntas en una y me las respondes. Primero, ¿están todos los capitanes y todos los representantes de los planteles del fútbol profesional de acuerdo con el paro? Eso uno. Y dos, has hablado todo el rato del Consejo de Presidentes, pero otra cosa es la mesa directiva de la NFP. Entiendo que con ustedes con ellos ya tienen ciertos acuerdos, ¿es así? A ver, la mesa directiva de la NFP lamentablemente no vota, no tiene incidencia directa, sí tiene la voluntad de poder solucionar este conflicto. Y agradecemos también esa voluntad. Y la primera pregunta que me señalas es que efectivamente todos los capitanes y delegados están de acuerdo con esta paralización porque nadie quiere que 300 compañeros queden sin la posibilidad de trabajar esta temporada, sobre todo con lo que estamos viviendo en nuestro país. Gamadiel García, te quiero agradecer mucho esta conversación para entender un problema que va a empezar a ser más acuciante y seguramente más presente y agobiante en la medida que se acerque el inicio del torneo profesional de fútbol. Gracias, Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Buenas noches. Un gusto, Matías, que estés bien. El mío, muchas gracias. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Aquí, espérennos un poco. Estamos de vuelta en Vía Pública y queremos tomar el contacto para conversar con Rodolfo Codina. Rodolfo Codina, usted lo recordará, es ex almirante, comandante en jefe de la Armada de Chile, pero en este caso está en su papel, en su responsabilidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional. Rodolfo, buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches y mucho gusto. Igualmente, pues muchas gracias por recibirnos. Sí, a ver, en virtud del aprovechamiento del tiempo, ir directamente al análisis que usted hace o la reflexión que usted hace a partir de la entrevista de Cristian Barra, que ya ha renunciado, encargado de la macrozona sur de la Araucanía, al decir en una entrevista del Mercurio el día domingo que los militares, que las Fuerzas Armadas, los militares, se refería al ejército puntualmente, no tenían voluntad de cooperar cuando se les pedía colaboración en los problemas de seguridad que están ocurriendo allí. ¿Qué le pasó a usted cuando leyó eso? ¿Cuál es el sentir de lo yo leí la primera, digamos, lo primero fue sorpresa y asombro, ¿no? de que se declarara tan abiertamente y después ya leyendo al detalle del texto,
sin ninguna justificación mayor de que las Fuerzas Armadas no estaban colaborando con el coordinador o delegado presidencial. Claro. Y la justificación era que iban a las reuniones con abogados, otra cosa que también me llamó mucho la atención, porque eso, para mi gusto, demuestra desconocimiento. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo, desde hace mucho tiempo, los mandos tienen abogados de los servicios de justicia, son abogados de uniforme. Yo mismo los tenía cuando teníamos reuniones, tenía un auditor general, que era un contraalmirante de justicia. Entonces, por eso me sorprendió y decidimos enviar una carta al Mercurio, porque como había salido en el Mercurio, cosa que después los hechos fueron tan rápidos que le pidieron la renuncia o renunció el señor Barra y ya la carta no tenía justificación. Una carta donde decía que nos llamaba la atención, que indudablemente estas críticas eran livianas y que por otro lado no promovían la debida, digamos, coordinación o buenas relaciones entre las autoridades, porque si yo soy un mando allá y me encuentro con esta declaración que me sorprende, indudablemente las relaciones se deterioran. Así que eso fue. ¿Están deterioradas las relaciones con el gobierno, general Codina? Mira, yo estoy retirado ya. Sí. Pero ustedes tienen un nexo con los que están en servicio activo, ¿no es cierto? Yo creo que no, pueden ser con personas, a lo mejor podría ser en este caso, porque por lo que leí hoy día en La Tercera, parece que habían varios problemas ahí entre el general de la zona ya y él en algunas reuniones, por lo que la misma diario publicaba. No, porque las Fuerzas Armadas siempre han sido subordinadas al poder político, indudablemente en un ambiente de respeto. Ahora, siempre debieran ser constitucionalmente subordinadas, pero esa es la duda que se plantea frente a los últimos acontecimientos. Y se lo pongo así en contexto. La famosa carta o declaración del Ejército a partir de los hechos de violencia en la Plaza Baquedano con justamente el monumento del general Baquedano. Nunca hayan protestado. No que protesten frente a un delito que es evidente, que todos lo vimos, ¿no es cierto? Y los delitos a nadie le pueden gustar ni los puede apoyar. Bueno, habrá algunos que lo apoyan, no sé. Pero respecto a los términos utilizados, por ejemplo, de tratar a algunos chilenos de ser antichilenos, un ejército dividiendo a los chilenos, trae recuerdos de una época donde no había democracia en nuestro país. ¿Eso es ser subordinado? Bueno, esa es una calificación que le han dado al término, pero las Fuerzas Armadas son subordinadas. Ahí no hubo deliberación. Cuando uno delibera, es cuando delibera en temas políticos. El Ejército había pedido bastante tiempo ya que se retirara la estatua del general Baquedano por la violencia que venía ya arrastrándose todos los viernes sin que se le pusiera atajo eficiente, digamos, desde hace más de un año. Entonces, yo creo que fue el reflejo ya cuando se suben arriba de la estatua, le empiezan a cortar, la incendian primero, con neumáticos y con petróleo, en fin. Bueno, algo hay que decir, y eso no es deliberar, sino de aceptar que se pase por encima. Cuando se trató de entrar al monumento a Prat, el comandante en jefe de la Armada habló fuerte y claro en un video y dijo más o menos lo mismo, y nadie dijo nada, no escribió una carta, ni mandó un comunicado, lo habló él personalmente. Y después los retirados hicimos un acto de desagravio en el monumento. ¿Calificó en ese momento el almirante de la Armada a algunas personas como antichilenos? No recuerdo que haya usado esa palabra. Es que ese es el término, porque uno puede decir lo que quiere, puede manifestarse. El Ejército, los bomberos, los Boy Scouts, usted y yo podemos manifestarnos dentro del Estado de Derecho, está nuestro legítimo derecho a manifestarnos. El punto es cómo califica. Porque recordemos y seamos francos, pues, estamos hablando del temor que algunos sienten a que el Ejército plantee una división entre chilenos. ¿Y por qué? No nos hagamos los suecos, porque, que me disculpen los suecos residentes, un término nada más, en que eso está muy fresco en nuestra memoria, a partir de septiembre del 73. Yo no creo que la intención es dividir a los chilenos, ese es un calificativo usado para un grupo chico que actúa ahí, que podríamos tratarlo de delincuentes, desadaptados, antisociales, de todo. Pero eso es evidente porque cometían delitos, ergo son delincuentes. Y en eso creo que... Y la gente, por ejemplo, que ha asaltado o ha tratado intentado asaltar algún regimiento, alguna institución militar, para mi gusto, es un antichileno, porque está destruyendo la capacidad de defensa de Chile. Este caso el monumento es distinto. Su gusto es una cosa que es muy legítimo, podría tener todos los gustos que a usted le parezcan, y a mí, y a los que nos ven. El tema es cuando la institución habla de antichilenos.
No sé si me entiende el punto de No, sí lo lo entiendo fresco, lo sensible que es el término. A eso me refiero. Sí, lo entiendo perfectamente, pero tampoco hago mayor cuestión por el Ya. término, porque no es para, por ese término, llegar poco menos, como algunos postulaban, pedirle la renuncia al comandante jefe del ejército. Ahora, le quiero preguntar respecto de volver al punto de la relación del ejército y las Fuerzas Armadas con el gobierno. El exministro de Defensa, Mario Desbordes, aquí, el domingo en Estado Nacional, nos contó algo que al menos yo no sabía, no lo había visto nunca públicamente, que el ejército le pidió para el primer aniversario del 18 de octubre al presidente Piñera que el ejército resguardara el monumento a Baquedano, y el presidente de la República no dio el permiso, se negó. ¿Esos lo resintieron en la institución? Yo creo, no estoy al tanto de ese detalle, pero yo creo que eso indudablemente la institución lo resiento. Si yo estoy pidiendo algo y me dicen que no, algo que lo... Ahora, yo, viendo a lo práctico, el local donde está ubicado físicamente el monumento es muy difícil de custodiar, muy difícil. Muy difícil. Está en un lugar complicado. Es distinto a la No es Plaza el caso Sotomayor. de la Plaza Sotomayor, que es un lugar más chico. También hay otra gran diferencia. El monumento al general Baquedano no es del ejército, es un monumento que está en la jurisdicción comunal de Providencia, está bajo la tutela de monumentos nacionales. En cambio, las tumbas de Prat y de los héroes que están ahí están bajo la custodia de la Armada, porque es de la Armada, está entregado a la Armada. Ya. Ahí hay una gran diferencia. Le quiero preguntar también sobre vuelta a la relación con el gobierno, con las Fuerzas Armadas. El que Cristian Barra se le haya sacado de su cargo, algunos dicen que fue por presión de las Fuerzas Armadas al gobierno y que el gobierno habría cedido a esa presión. ¿Qué responde usted? No desconozco si habrá sido presión. Me imagino que se lo habrán representado por los canales que corresponden al ministro de Defensa, el comandante jefe del ejército o los otros comandantes jefes. Y ellos tendrán que haber evaluado, ¿ya? Pero ante una declaración de ese tamaño, que produce roce en el trabajo de todos los días entre los mandos militares que están allá y el coordinador, yo creo que la mejor solución era sacarlo. Y que él haya quedado trabajando en el Ministerio del Interior, no, porque muchas veces los retiros significan que la persona se va para su casa, las peticiones de renuncia. En este caso, Cristian Barra lo sacan de la Araucanía, pero sigue trabajando en el Ministerio del Interior. Eso, ¿cómo lo leen ustedes? Incluso hay algunos que especulan que esto tiene que ver con que entonces el gobierno no le molestó tanto lo que dijo Barra. E incluso algunos creen que el gobierno estaba al tanto de lo que iba a decir Barra. Bueno, eso he escuchado también, mucha especulación. Bueno, ya es un problema interno del gobierno. También he escuchado... ¿No le molestó al ejército? No lo sé. Yo esto no he tenido conversaciones con los mandos del ejército ni con la Armada, así que no le puedo decir. ¿Y a usted le parece correcto que se le pida la renuncia pero se le mantenga trabajando en el gobierno? No es lo mejor. Indudablemente, si le pide una renuncia a una persona por una falla evidente, como la asumió el gobierno, por algo le pidió la renuncia, no es lo mejor de cambiarlo de puesto. Pero bueno, el gobierno tiene todas las atribuciones para hacerlo, así que yo no voy a entrar ahí fuera de cuestionarlo. El ejército, en la situación constitucional actual, en este régimen de excepción constitucional que es estado de catástrofe, ¿cuáles son los límites que tiene para ayudar en la seguridad pública? Porque lo que pedía el ex encargado Barra era no que los militares se hicieran cargo, que ayudaran, por ejemplo, en patrullajes mixtos. ¿Cuáles son los límites que tienen ustedes? Usted no, porque usted está en retiro, pero las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas ahí están actuando bajo el estado de emergencia producto del COVID, de un tema sanitario. Entonces están para apoyar a la personal de salud que está haciendo los cordones sanitarios, ¿no? Para controlar los movimientos entre zonas que están en una fase, zonas que están en otra fase, comunas, en fin, pero no para ninguna parte militar, porque no está declarado el estado de sitio. Las Fuerzas Armadas pueden actuar contra alguna delincuencia o parar la violencia en un estado de sitio, pero ahí no. Entonces era una mezcla, para mi gusto, de usarla en algo que no le correspondía hacerlo. Y por eso el general, por lo que he leído, con su abogado le decía, esto no lo puedo hacer porque no está dentro
del Estado de Derecho que estamos viviendo. ¿A ustedes les gustaría, como cuerpo de generales y almirantes en retiro, que las Fuerzas Armadas tuvieran más injerencia en el trabajo de orden público? No, o sea, si me preguntan, yo creo que las Fuerzas Armadas no están para el orden público. Las Fuerzas Armadas están para conflictos externos o internos ya bajo un aspecto de seguridad interior grave. El orden público está en manos de las policías y para eso hay que contar con policías bien equipadas, con normas claras y que les permitan accionar, bajo todos los cánones, digamos, que corresponden, sin violar derechos humanos ni mucho menos. Pero las Fuerzas Armadas no están para eso. No es el rol del orden público. Rodolfo Codina, excomandante en jefe, exalmirante de la Armada de Chile y actual presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional. Muchas gracias por recibirnos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Hasta luego, mucho gusto. Hasta la próxima oportunidad. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia no grave, robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio para revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. Encabezada en este momento por este incendio estructural que se registra en el cerro Yungay de Valparaíso. Se nos paran los pelos cuando hablamos de incendios en los cerros de Valparaíso porque hay historias recientes dolorosísimas, así que estaremos atentos de usted para estar al tanto de lo que ocurre. Los detalles, 24horas.cl. Hacemos una pausa, espérenos, ya volvemos. La próxima víctima.